¿Qué? Muy buenas noches y bienvenido a un nuevo programa de debate de este día 3 de enero del nuevo año 2017. Disculpen, estamos un poco atrasados, son las 8:10 de la noche. Problemas técnicos se van a solucionar seguramente ya el día de mañana. ¿Qué más que hacer que tratar de recurrir a las versiones oficiales para saber qué puede pasar este año en todas las materias que hoy día hacen noticia? Por eso esta noche tenemos en el set al secretario de Comunicaciones de la Presidencia de la República, vocero presidencial Eugenio Chicas. Buenas noches, Eugenio. Bienvenido. Gracias, Nacho. Buenas noches y un saludo a toda la audiencia que está atenta de tu importante programa. Gracias, Nacho. Muchísimas gracias, Eugenio. Vamos a saludar, por supuesto, a la Central de Seguros y Fianzas, que hace posible este primer segmento de debate. Durante 30 años hemos consolidado nuestro liderazgo en fianzas. Somos expertos en seguro de personas, seguro de daños, fianza segura. Nuestro servicio es de calidad, ágil y oportuno. Alcancemos juntos nuestras metas, porque los salvadoreños no nos dejamos vencer. 3 décadas de desarrollo. La Central de Seguros y Fianzas. Por 30 años, su centro de confianza. Bueno, voy a empezar con un tema que sin duda está acaparando atención en los días recientes, que es esto del presupuesto, porque empezamos el año sin presupuesto para este año. Está en funciones el presupuesto del año 2016, pero sin duda esto es una cosa que no es lo mismo, ¿no? Escuchaba hoy día algunas declaraciones de funcionarios o de dirigentes del Partido Arena que señalaban que es culpa del gobierno no tener en este momento un presupuesto y que era una condición básica para poder avanzar en la negociación de la aprobación del presupuesto, el que haya un acuerdo. Ana Vilma Escobar, dirigente del Partido Arena, señalaba pedir que el presupuesto 2017 como que se apruebe como si fuera un simple trámite es quedarse muy corto, dice. No subestimemos el caos que hay en el país. Yo creo, Nacho, que en este tema lo que hay es una visión muy corta, en el sentido que el presupuesto es un instrumento de desarrollo. Precisamente para este año 2017 el presupuesto lleva una partida de $900 millones de inversión. Esa inversión es importantísima para el país. Estamos hablando, por ejemplo, de construcción de nuevos hospitales, estamos hablando de reforzar la seguridad pública, de ampliar la red vial del país, y todas esas obras tendrán, es previsible, un impacto social, político y, por qué no decirlo, también electoral. Yo creo que lo que está en la base es la preocupación de Arena de cómo una inversión de $900 millones impacte en el desarrollo del país y acumule políticamente en función de una próxima contienda electoral. Creo que es una visión miope, porque en definitiva una inversión de esa naturaleza no es útil nada más para el partido de gobierno, en este caso para el Frente, es útil para el país y además es un daño muy considerable para la propia empresa privada, ya que esos 900 millones de inversión por donde se van a vehicular prioritariamente por los caminos, por los medios, por la empresa privada. Entonces es un daño para el país el que se está haciendo retrasar esa inversión. La Constitución ya establece que cuando no se aprueba un presupuesto, automáticamente entra en vigencia el presupuesto del ejercicio anterior, en este caso el del año 2016. Ahora bien, el problema es que la parte de presupuesto que entra en vigencia son todos los contenidos administrativos, o sea, no se va a paralizar el gobierno porque se pagan los salarios,
se pagan los teléfonos, los alquileres, la luz eléctrica, el gasto corriente. Pero el problema no es el gasto corriente. Son los proyectos. ¿No? Son los proyectos, es la inversión, y esos proyectos no se pueden replicar los del año anterior. ¿Por qué? Porque son proyectos que aquellos fueron avalados legislativamente y ya concluyeron. Únicamente podrá terminarse de ejecutar los que fueron aprobados en el ejercicio anterior. Hoy el lío que vamos a tener es el siguiente. Para San Miguel tenemos proyectado un hospital del Seguro Social, que los migueleños no van a tener hospital del Seguro Social si no se aprueba el presupuesto. Eso no es un daño para el FMLN, es un daño para la población. De la misma manera, por ejemplo, el hospital que está proyectado del Seguro Social para niños y niñas en San Salvador. No puede iniciarse esa obra si no se aprueba el presupuesto. O la ampliación del Aeropuerto Internacional Monseñor Romero, hoy que el turismo está creciendo para el país, no se puede ejecutar la ampliación del aeropuerto si no se aprueba el presupuesto 2017. Okay. Claro. Pero hay una pregunta. ¿Se está negociando con el Partido Arena o no hay nada? Porque por lo menos en lo que quedamos en diciembre, que eran las negociaciones con la mesa fiscal, van 4 semanas que no hay ningún tipo de reunión. Y para qué decir la mesa de pensiones, no se han ni conformado. ¿Qué pasó con las negociaciones que estaban vivas e importantes ante la aprobación de los 550 millones? Pareciera que después de eso ya bajó el interés de todo. Hubo contactos este mismo día. Esperamos que mañana mismo haya ya reuniones, intercambios, principalmente de la mesa fiscal. Hay 4 mesas instaladas. La mesa fiscal, que es la que tiene que ver con el remanente pendiente de los 650 millones de la segunda parte del acuerdo político. La mesa de la reforma del sistema de pensiones, que esa mesa, como tú la señalas, no ha avanzado sustantivamente. No está ni conformada. No, así ha tenido dificultades por parte de Arena la conformación. O sea, la falta de voluntad en este caso es expresamente de Arena, quien ha estado pues proponiendo unos nombres, retirándolos, buscando otros. La delegación gubernamental es muy clara en ese sentido. En ese esfuerzo está el secretario técnico Roberto Lorenzana en el tema de pensiones. Luego está la mesa del café, que es la mesa del café, es muy importante por el momento que vive la caficultura nacional, y es así, ha venido trabajando. Y está la 4ª mesa, que es la del crecimiento económico, que es una mesa también muy importante porque ya tiene los insumos del organismo de mejoras regulatorias derivadas de Fomilenio, que son las propuestas para facilitar los procesos de inversión en el país. Entonces yo creo que probablemente el tema de la Navidad haya enfriado el interés de Arena, pero bien, yo creo que iniciando el año y con las responsabilidades de que el país necesita seguir creciendo económicamente, creo que esto debiera de ser una buena campanada para que Arena reflexione su posición política sobre estos temas, porque, insisto, el daño no es al partido del gobierno, el daño es a la población. Y en nuestro caso, la sociedad salvadoreña es una sociedad más madura, una sociedad más documentada, más informada, y yo creo que es notable de quien trabaja en la solución de los problemas del país y quien bloquea, obstaculiza, dificulta la solución de los problemas nacionales. Entiendo que lo que el Partido Arena quiere, lo ha expresado de muchas maneras, es que el nuevo presupuesto no aumente en su monto, pero que se reoriente, incluyendo aquellas cosas que quedaron fuera, como ellos dicen, el caso del pago de pensiones al ITFA, los bonos para salud, de los que recuerdo son algunos otros más. ¿Se puede reorientar el presupuesto sin aumentar el techo que tiene actualmente el presupuesto, quitando otras partes y agregando esta para que quede totalmente financiado? No es atribución legislativa por ley aumentar el techo presupuestario. Si es atribución legislativa el decidir que una partida no vaya para un rubro y modificarla para otro. Eso es derecho pleno de la Asamblea Legislativa. Por eso la ley establece que el presidente vía el ministro de Hacienda presenta una propuesta
de presupuesto. Yo creo que en este caso lo que Arena ha venido planteando son más bien pretextos respecto al financiamiento. ¿Por qué? Es cierto que hoy en ese presupuesto no está definido el financiamiento para las pensiones. Y no está definido porque cuando ese presupuesto se presentó el 30 de septiembre, estaba en vigencia la reforma a la ley del FOP, que permitía generar los mecanismos para financiar las pensiones. Posterior a la presentación del presupuesto, fue que vino la Sala de lo Constitucional y desestimó y aplicó medidas precautorias para corregir Para lo que a su juicio era obvio que la sala iba a fallar de esa manera. Bueno, pero eso no lo podíamos presuponer porque esa reforma no era la primera vez que se ejecutaba. De hecho, desde el año 2006 ya Arena había hecho uso de ese mismo tipo de mecanismo de financiamiento para cubrir las pensiones. Okay. O sea que no era un tema novedoso. Por lo tanto, alegar a estas alturas de que la falta de financiamiento de pensiones es obstáculo para aprobar el presupuesto es un mero pretexto. ¿Por qué? Porque para eso está la mesa de pensiones, para discutir ahí de qué manera aplicar un conjunto de reformas que le dé sostenibilidad al sistema de pensiones. Vamos al corte, volvemos rápidamente. Los buenos resultados de CEPA son obras en acción. En nuestra gestión del año, modernizamos el aeropuerto Monseñor Romero, transformamos su entorno en distintas áreas, inauguramos la sala de despedida y la plaza de bienvenida, ampliamos con nueva plataforma en pista para más aeronaves, iniciamos la construcción de 4 nuevas salas de espera, incorporamos además un nuevo sistema de radar, aperturamos la nueva terminal de pasajeros en Ilopango, restauramos la superficie de muelles en el puerto de Acajutla, modernizamos la facilitación del flujo de carga de contenedores. Somos generadores de crecimiento económico. Tenemos un camino lleno de esperanza que transforma vidas y nos hará competitivos. CEPA, somos gente que va más allá. Hay un segundo tema que obviamente preocupa al país y que es lo que se ha estado diciendo en relación al aumento del salario mínimo. Hay que recordar que la Asociación Nacional de la Empresa Privada puso un recurso ante la Sala de lo Constitucional por esta decisión hecha por el nuevo Consejo Nacional de Salario Mínimo, estableciendo que la composición del salario no es legal, pero lo concreto es que hay una ley de salario mínimo que entra en vigencia a partir de este mes, o sea que ya está en vigencia. Yo te preguntaba un poco antes, Eugenio, ¿el presidente lo va a sancionar o no? Y tú me decías, no es función del presidente sancionarlo porque corresponde a la ministra de Trabajo, o sea que el aumento del salario mínimo ya está en vigencia. Efectivamente, Nacho, el aumento al salario mínimo ya es vigente durante la última semana de diciembre. La ministra de Trabajo, tal cual corresponde en ley, fue quien lo sancionó, porque la entidad autónoma que en este caso regula el salario es el Consejo Nacional del Salario Mínimo, y ese consejo está rectoreado por la ministra de Trabajo. Cuando el consejo arriba a un acuerdo, ese acuerdo es elevado a la ministra y es ella quien lo sanciona. Lo hizo y por lo tanto esa normativa entra en vigencia a partir del 1 de enero, o sea, ya es vigente, y los primeros frutos de este incremento salarial los vamos a ver ya hoy, la primera quincena de enero, en los pagos de la primera quincena de enero. El país tenía antes de esto 9 escalones salariales diferenciados, con salarios que iban desde la recolección de cosechas de algodón con $97 al mes de salario, hasta los salarios mínimos urbanos que rondaban los $247. Con los ajustes al salario, hoy ya no serán 9 salarios,
serán 4 salarios nada más. Se ha simplificado la estructura salarial, quedando $200 para la recolección de cosechas, sea café, sea caña de azúcar, sea algodón, $200, $224 para la parte del procesamiento de estos productos agrícolas, sea ingenios azucareros, recibideros de café, procesamiento de café, $224 mensuales. Para la industria textil, para las maquilas, $295, y para el comercio y servicios en general, en la parte urbana, $300 mensuales. Entonces ya es labor del Ministerio de Trabajo, a partir de esta quincena de enero, de esta primer quincena, desplegar las inspectorías para visitar las empresas y constatar desde que se cumpla estos mínimos de salario. Para eso, además, el Ministerio de Trabajo ha desplegado el teléfono, el número 130, de llamada gratuita, 130, donde cualquier persona puede reportar si en una empresa, si en un comercio, si en una industria no se esté cumpliendo, o en una empresa de seguridad, lo que sea, si no se está cumpliendo los estándares que han sido definidos en ley. Por otro lado, se ha desplegado un amplio operativo nacional también de la Defensoría del Consumidor, que comenzó hoy en diciembre, para constatar que los precios de los productos no sean alterados artificialmente. Por lo tanto, que no vaya a haber una espiral inflacionaria que afecte el consumo de los productos de servicio básico. Pero obviamente lo que preocupa a alguna gente, porque la empresa privada lo ha expresado reiteradamente, es que este aumento del salario mínimo va a golpear seriamente a algunos sectores productivos del país, y que esto podría, en vez de ser algo bueno, terminar algo malo por desempleo. Voy a preguntar específicamente por el caso de las empresas textiles que iniciaron trabajo en El Salvador inicialmente como maquilas, hoy son más que maquilas, pero que igual tienen un altísimo porcentaje de sus empleados en salario mínimo. A ellos le está aumentando como 85% por trabajar, $85 por trabajador. Esto puede ser un fuerte impacto para empresas que tienen 10.000, menos o más, pero algunas tienen 10.000 trabajadores salvadoreños contratados. ¿El gobierno ha hecho un análisis? ¿Está seguro realmente que no va a salir esto al revés de lo que espera? Efectivamente, Nacho, precisamente los trabajos del Consejo Nacional del Salario Mínimo tuvo el soporte de toda la experticia técnica para poder establecer los impactos. Por eso, por ejemplo, se pudo medir el salario regional. Y fíjate que, por ejemplo, todavía con el aumento de nuestro salario mínimo en el máximo, que es $300 para la parte de comercio e industria en general, todavía quedamos por debajo del salario mínimo de Honduras y del salario mínimo de Guatemala, que es nuestra competencia inmediata. En materia de maquila, en materia textil, y la industria maquilera, que es la más sensible en este caso, Guatemala y Honduras están por arriba del salario mínimo que nosotros hemos establecido. Por lo tanto, nuestra valoración es que el país no pierde competitividad, y que no es cierto en este caso que una empresa se va a retirar del país, porque si se va a Honduras o se va a Guatemala va a ir a pagar mayor salario mínimo. Pero el ministro de Economía aceptó que habían 3 empresas que él tenía conocimiento que iban a cerrar, producto de Dos empresas. Dos empresas, y en este caso todavía no está verificado que sea exactamente por el incremento salarial, y 2 empresas pequeñas, o sea, ambas empresas no exceden que los 170 trabajadores, son 2 empresas pequeñas. En la industria textil, en la industria de la maquila hoy, es usual que un empresario llegue al país con sus contratos bajo el brazo, no compra infraestructura, lo que hace es alquilar infraestructura, rentar maquinaria e instalar su producción. Termina su contrato, cierra su negocio y se va a otro lado.
Entonces, eso es muy usual. Hay una alta movilidad en la industria de la maquila por esa razón, porque la razón de ser de esa industria son los contratos. Pero hay algunos que tienen muchos años en El Salvador. Sí, por supuesto. Y que tienen altísima producción. Y tienen estabilidad. Y luego el otro tema es, ¿cuánto representa la carga salarial de los costos de producción? Este es un tema que es muy importante verificarlo. Por ejemplo, lo hemos estado viendo con el Ministerio de Trabajo. En el terreno de la agricultura, por ejemplo, ¿cuánto pesa el salario sobre la producción agrícola? Pesa entre el 11 y el 15%, es lo que pesa, lo que ocupa en costos productivos el peso del salario en producción agropecuaria, entre el 11 y el 15%. En las ramas industriales, en la industria textil, etcétera, el componente salarial va entre el 18 y el 21%. O sea, no es el salario el componente más importante de los costos productivos, es más importante la energía eléctrica. Okay. Sí, muchas veces hemos escuchado la competencia hondureña con El Salvador queriendo llevarse a algunas empresas que operan aquí con éxito, maquileras, y se hablaba de que lo que tiene El Salvador, Honduras como ventaja comparativa, el que el precio de su energía es mucho menor. Hoy no, hoy eso empezó a cambiar ya hace ratos, porque hoy El Salvador somos los que tenemos el segundo lugar en los costos de la energía eléctrica en la región. De hecho, por ejemplo, este año la energía bajó en el año 2016 en un 17% en El Salvador. Nos hemos situado en uno de los costos más bajos de energía, claro, por debajo de Panamá y de Guatemala. Panamá tiene la ventaja de que, estando en la zona canalera, el costo del desembarco del combustible es mucho menor. Y Guatemala porque tiene energía producida por carbón mineral. Sin embargo, el problema de Guatemala es que los productos industriales que se generan con energía producida con carbón mineral tienen dificultades para entrar en el mercado norteamericano y en el mercado europeo por los estándares de calidad. El Salvador tenemos la ventaja que nuestra energía crecientemente es renovable. Por ejemplo, nuestra energía geotérmica, que hoy ocupa el 25% de la producción nacional, la energía hídrica, que estamos ampliando las fuentes de producción, y la energía eólica y energía solar. Entonces tenemos ventajas competitivas y comparativas en materia energética. Tengo que ir al corte, nos están llevando rápido, pero tenemos que ir al corte, volvemos rápidamente, hay más que hablar con el secretario de Comunicaciones de la Presidencia de la República. Ya volvemos. Durante 30 años hemos consolidado nuestro liderazgo en fianzas. Somos expertos en seguro de personas, seguro de daños, fianza segura. Nuestro servicio es de calidad, ágil y oportuno. Alcancemos juntos nuestras metas, porque los salvadoreños no nos dejamos vencer. 3 décadas de desarrollo. La Central de Seguros y Fianzas. Por 30 años, su centro de confianza. El tercer segmento de debate, gracias al sistema Fede Crédito. Con tus tarjetas de crédito del sistema Fede Crédito, disfruta de las mejores ventajas. A ver, año preelectoral. Y todo el mundo se paraliza un poco, ¿no? O sea, se paraliza de los nervios, se paran los pelos, dice uno, ¿qué viene? Este año se vuelven un poco más fuertes las posiciones encontradas, se vuelve más difícil lograr acuerdos, etcétera. Algunos gremios y sindicatos han anunciado para este año continuas huelgas, paralizaciones, incluso se llegó a hablar de un paro nacional en los últimos días de diciembre como proyección para el año 2017. ¿Espera que el gobierno que pase algo así, que sea un año complicado, difícil de manejar? Usualmente los periodos preelectorales
son periodos de mayor efervescencia social, porque obviamente los movimientos sociales saben que es cuando pueden hacer prevalecer muchas de sus demandas. Y eso no es propio de esta coyuntura, sino que históricamente es así en El Salvador o en cualquier país que realice elecciones. El año preelectoral es cuando los sindicatos ponen su carta al Niño Dios, ponen sus reivindicaciones, hacen sus exigencias, y las fuerzas políticas es usual que tomen en consideración esos compromisos, porque obviamente esos eventualmente se pueden traducir en votos. Por lo tanto, yo creo que es de esperarse de que haya mayor movilización, mayor efervescencia social. Sin embargo, yo creo que el país ha avanzado bastante en madurez. ¿En qué sentido? En el sentido que más allá de las expresiones democráticas de movilización social, el país avanza y se desarrolla. La gente sabe que puede, en el marco de la ley, poder ejecutar sus luchas, sus protestas, sus demandas, respetando la ley, sin violencia, sin paralizar el país, porque si alguien se pasa de la raya, bueno, para eso están las instituciones de seguridad pública. ¿Tiene usted lo que ocurrió ayer en Mexicanos? Sencillo, en el tema de Mexicanos, ayer lo que conocemos y lo que ocurre en los municipios poblados, populosos como Mexicanos, siempre dan la oportunidad de la instalación de las ventas navideñas. El acuerdo que se había establecido con los vendedores es que esas ventas iban a llegar hasta el día 2 de enero, como lo han testificado en los medios de comunicación distintos vendedores que dijeron, no, correcto, el alcalde nos dijo que nos daba la oportunidad de vender, pero que llegábamos hasta el día 2. Y la mayoría se retiró el día 2, desmontó sus champitas, sus comercios y se fueron. Pero hay un grupo que decidió ocupar la vía pública, que decidió mantener la ocupación del espacio público para quedarse permanentemente ahí. Eso va contra los intereses de la ciudadanía, eso genera un clima de inseguridad a la comunidad y eso desordena el espacio público. En este caso, la municipalidad tiene la responsabilidad de salvaguardar el orden público, de salvaguardar el interés de los comercios que ya había mejorado en esa zona, porque hay que decir que la Alcaldía de Mexicanos ha hecho una importante inversión en mejorar el espacio público, las condiciones de venta de estos centros comerciales que ha venido generando. Por lo tanto, se necesita orden, disciplina y control. En ese sentido, la municipalidad les ha ofrecido opciones, pero estas personas se empecinan en mantener el espacio público. ¿Interpreta usted lo que ocurrió ayer como una pérdida de la paciencia? No, de ninguna forma, de ninguna forma. Y en todo caso, la municipalidad siempre ha mantenido un diálogo abierto, claro, con quienes transgreden la ley, porque hay quienes pasaron a la fase de destruir propiedad, por ejemplo, que la quema de puestos públicos, la quema de ventas de otros bienes privados, y eso obviamente es un ilícito que ya corresponderá a la Fiscalía General de la República dirimir los procesos de investigación y establecer las responsabilidades del caso. Con aquellos otros sectores que estén dispuestos a llegar a un acuerdo, la municipalidad siempre ha ofrecido mecanismos de diálogo y opciones que pueden ser rentables y posibles para poder reubicar a estos vendedores. Eugenio, pero voy a parafrasear lo que dijo el presidente de la República en el discurso de fin de año. Dijo, finalizamos el 2016 con resultados que nos llenan de esperanza, dijo el presidente. Las encuestas hablan de poca esperanza y alguna gente que hace uso de los medios de comunicación, sobre todo sindicatos, gremios, han señalado que no hay esperanzas en el país. ¿Cuál es la esperanza que el gobierno puede mostrar? Algunos señalaban, ya estaría bueno que el presidente cambiara gabinete, por ejemplo, diera algunas muestras de algunos cambios que pueden producir algo diferente. Bueno, como dice, el dicho popular, nadie quiere ver ojos bonitos en cara ajena. Ajá. En este caso, yo creo que hay resultados muy importantes este año, Nacho, antes de hablar de si hay o no hay cambios de gabinete. En primer lugar, fíjate que la economía del país creció al 2.5%. Y esto es un hecho relevante en el sentido que nuestra economía, aunque modestamente,
pero ha venido de manera sostenida creciendo en el tiempo. ¿Cómo recibimos la economía? En el periodo de nuestro gobierno anterior y cuando Arena entregó la economía del país, esta estaba por debajo de cero, en menos 3.8%. Con la gestión del primer gobierno del Frente, la economía se recuperó de menos 0 a 1.8%. En el periodo, en el primer año de gestión del presidente Salvador Sánchez Serén, creció al 2.4%, hoy al 2.5%, y tenemos la expectativa de que este nuevo año siga creciendo la economía. Sectores, por ejemplo, que no se habían movilizado y crecido en el periodo anterior, hoy han mostrado dinamismo. La industria de la construcción, por ejemplo, estaba por debajo de cero. Este año creció al 2.2%. La industria creció al 2.3%. La agricultura, por primera vez, rebasó los 4 puntos de crecimiento y el turismo llegó al 5% de crecimiento. O sea, como han señalado los organismos financieros internacionales, la economía de El Salvador va despegando, va creciendo. Claro, no en la medida de las necesidades de generación de empleo que tenemos, y esa es la preocupación de la ciudadanía, y en eso creo que todos coincidimos. ¿Por qué? Porque la gente no se alimenta de números macroeconómicos, de cifras macroeconómicas. La expectativa de la gente es que podamos avanzar en una mayor generación de empleos y de oportunidades. Para eso es que precisamente se han venido sentando las bases, se han generado que en estos dos gobiernos del Frente más de 40,000 empleos ya. Entonces, por lo tanto, la rueda económica va despegando. El incremento del salario mínimo, ¿qué señal política le da a la sociedad? No solo es un problema de justicia social, de que la gente debe de ganar más y ganar mejor. No, no solo es un problema de justicia, es un tema de crecimiento económico. ¿Por qué? Porque todo trabajador que reciba un incremento salarial no lo va a ir a esconder debajo de la cama. Lo va a ir a gastar al mercado, al supermercado, a la tienda, y la rueda económica va a crecer. Eugenio, la industria se fortalece. ¿Qué le responde a aquellos que dicen que el gobierno está absolutamente fuera de realidad cuando tiene este tipo de discursos? No me extraña, porque tenemos una oposición muy activa, muy férrea, y obviamente la labor de la oposición es tirarle piedras y palos al gobierno. Y esas voces vienen precisamente de un sector opositor muy duro, y nosotros comprendemos ese mensaje. Por lo tanto, más bien, ¿cuál es nuestra respuesta? Nuestra respuesta hoy es seguir trabajando por un país más seguro, seguir generando oportunidades. Por ejemplo, en materia de seguridad, este año cerró con 1.380 crímenes menos que el año anterior. O sea, en un 20% reducimos la criminalidad. ¿Por qué? Porque dieron resultado en las medidas extraordinarias y porque por primera vez las acciones de seguridad corresponden a un consenso nacional. Todo lo que hemos hecho en materia de seguridad, desde las reformas de las leyes, el financiamiento, el plan El Salvador Seguro, corresponde a un consenso. Yo creo que el país, como lo ha dicho, no nosotros como gobierno, sino el Fondo Monetario Internacional, el problema del país no es su crecimiento económico, no es su despegue económico, el problema del país es de fiscalidad. Y eso es harina de otro costal, y por lo tanto nosotros aspiramos de que en este nuevo año que estamos comenzando se abran las puertas del diálogo, las puertas del entendimiento, como ocurrió en el año anterior. Porque yo creo que uno de los logros más importantes del año 2016 fue haber evitado que el país cayera en el impago. Los agoreros del mal creían, todavía puede ser eso, y eso es la responsabilidad de la oposición que tenemos. ¿Por qué? Porque se sabe perfectamente que se necesitan 1.200 millones de dólares para resolver el déficit. Se ha aprobado el primer tramo de 550, pero es ineludible que hay que aprobar los otros 650 millones y es necesario aprobar una reforma fiscal. ¿Cambio de gabinete? De ninguna manera, no está previsto. Claro, ese es un tema que siempre está en manos del presidente de la República. Lo que pasa es que en toda parte del mundo los presidentes cambian gabinete, hacen algunos cambios aquí.
Salvador se mantiene... Bueno, no es cierto. Fíjate que, por ejemplo, en el año anterior hubo cambios en el Gabinete de Seguridad Pública. O sea, hubo cambio de director de la policía, hubo cambio del ministro de Seguridad, hubo cambios en viceministerio. O sea, sí ha habido cambios en este gobierno. Hubo en su momento cambio también en la Secretaría de Cultura. Ahora bien, ¿de qué depende que el presidente de la República haga cambios o no en su gabinete? Lo va a hacer sobre la base de la evaluación de la ejecución del plan quinquenal. El diputado de Ghana, Honorio, decía que el gobierno debiera cambiar al ministro de Educación para mejorar las posibilidades de negociación, que el ministro ya no daba más para poder seguir negociando todo lo que era el pacto fiscal. Fíjate que en este caso el Ministerio de Educación es uno de los ministerios Hacienda, con mejores... perdón. Hacienda. Hacienda, disculpe. Bueno, si el ministro de Hacienda es el artífice de que el país no haya caído en un impago. O sea, realmente el ministro, primero, es un hombre experto en finanzas de profesión, un banquero de profesión, un financista de profesión. De hecho, es un hombre con mucha credibilidad ante los organismos financieros internacionales y ha sabido capear una crisis como la que vivió el país en este periodo. Yo creo que es normal que a la oposición que tenemos no le guste el ministro de Hacienda, porque el ministro de Hacienda está apretando las tuercas en la evasión y en la elusión fiscal. Y esos son temas que no son agradables para quienes evaden impuestos. Vamos al corte, volvemos rápidamente con sus comentarios y sus preguntas. Logré un gran avance con un estudiante. Sí, es cierto. No, por favor, Jess. Sabes que te amamos Gran logro y te con un apoyamos. estudiante. Pero cuando haces cosas así, lo siento. Este hombre es un psicótico. Es ficción. ¿Cómo estás, amigo? Soy Julius Pepperwood. Edgar. ¿Y ahora qué haces? Si no te molesta que pregunte por qué llegaste tarde. ¡Jess va a asesinarte! ¿Oíste? ¿Qué? Estoy justo en su cornisa. Y hay ¿Qué? dibujos tuyos en su pared y los veo. Un cuaderno bonito. New Girl, este viernes a las 9 de la noche, por BTV, 24 horas contigo. Bueno, no vamos a poder tener preguntas del público, me dicen, porque tenemos un problema técnico todavía, producto de un mejoramiento de la tecnología y la digitalización que estamos haciendo en Telecorporación Salvadoreña. Hay veces que los avances provocan ciertos inconvenientes iniciales y después, obviamente, son todo lo bueno que es, puede implicar una tecnología más moderna. Yo quiero seguir un poco con el presupuesto, porque algo que se dijo últimamente es que el gobierno no estaba cumpliendo con las recomendaciones del Fondo Monetario, que en el 2017 hay nuevas plazas y que estas plazas son onerosas y entonces que el país va a seguir en este círculo vicioso de no tener dinero para financiarse. Y yo creo que es cierto, porque lo que pasa es, hay ciertas áreas en las que hemos coincidido con los mismos organismos financieros internacionales en las que no poder restringir plazas. Te pongo un caso. Ya tenemos montado el nuevo Hospital de la Unión. Está construido y está equipado, pero las máquinas no se manejan solas. Y ese es un hospital nuevo. Y ese requiere nuevo recurso humano para manejar ese hospital. Eso está plenamente justificado
nuevas contrataciones para echar a andar ese hospital. Y no solo el tema del nuevo hospital, en este caso de la Unión, viene el hospital del Seguro Social para San Miguel. Ese ameritará nuevas plazas también. O sea, hay plazas que por su naturaleza son ineludibles. De igual manera, por ejemplo, tenemos plazas que son ineludibles en materia de educación, por ejemplo, para el programa de universidad en línea, para todos los programas, por ejemplo, los programas de la escuela de tiempo pleno, por ejemplo, eso necesita nuevos maestros y maestras para que eso funcione. O pongo un tercer caso, es el tema de seguridad pública. En materia de seguridad estamos generando nuevas promociones de la Academia Nacional de Seguridad Pública, donde esos jóvenes que hoy se convertirán en policías ameritan un salario. Y por lo tanto, esas plazas de seguridad son ineludibles y este gobierno, nuestro gobierno y el presidente Salvador Sánchez Serén conoce las prioridades del país y en todo caso va a defender y va a promover todos aquellos espacios salariales que redunden en un bienestar de la población, sea en el área de la salud, sea en el área de la educación o sea para la seguridad pública. Donde no se justifica es en otras áreas del Estado. En esas áreas nosotros tenemos conciencia de que es necesario que no hayan nuevas contrataciones, el congelamiento de plazas. Pero insisto, en salud, educación y seguridad pública se necesitan nuevas plazas. Pero no tiene el gobierno el dinero para poder financiarlo. Bueno, eso sí está proyectado en este presupuesto, está proyectado. Pero otras cosas no. No, por eso Al se ha final es lo recortado, por eso hemos recortado plazas en otras áreas del Estado y en este sentido también el gobierno ha tenido mucha responsabilidad de que en este presupuesto, por ejemplo, se han recortado viajes, se han recortado salarios, se han recortado, por ejemplo, todo lo que pueda ser gasto superfluo de gobierno, se ha recortado. Bueno, voy a tratar de recuperar algunas preguntas del público. Don René Santos dice, ¿cómo es posible que hemos crecido en los niveles económicos y se está matando al pueblo con las salsas en todo lo que consumimos? Bueno, en esto yo creo que es importante que todas las cifras de los organismos financieros internacionales señalan que tenemos una inflación por debajo de un dígito. O sea, los precios de la canasta básica se han mantenido, lo pudimos comprobar en la jornada de diciembre. Bueno, prueba de ello. Energía eléctrica disminuyó un 17%. Los precios de los combustibles se mantuvieron a la baja durante todo el año. La telefonía disminuyó hasta en un 13%. O sea, hemos podido comprobar que muchos de estos servicios básicos disminuyeron. Se ha mantenido la canasta básica totalmente abastecida en el mercado, pese a que hubo sequía en el año anterior, hemos mantenido abastecido todo el mercado, no ha habido ninguna escasez y los precios se mantienen dentro de los límites admisibles en el mercado. El precio del frijol, por ejemplo, el precio del arroz, la canasta básica mantiene un precio accesible. Bueno, hay varias preguntas del público, algunos señalan de que, por ejemplo, lo que ocurrió en Mexicano es mucho de lo que el FMLN hacía antes cuando era partido de oposición. Señor Sergio Perdomo dice, ¿seguirán contratando más activistas políticos del FMLN? ¿Seguiremos pagando más gente que no trabaja? De ninguna manera, Nacho, de ninguna manera. En este caso, por ejemplo, el FMLN es el partido más fuerte del país y no lo hace sobre la base del salario, sino del voluntariado. Aun cuando no éramos gobierno, ya éramos el partido político mejor organizado y más fuerte en el país. Por lo tanto, la capacidad de organización y movilización nunca ha dependido del dinero, sino que es un partido que se estructura desde el nivel de conciencia, niveles de organización, mística de trabajo. Por lo tanto, de ninguna manera. Luego, el fenómeno de Mexicanos es un tema muy claro. Tenemos una administración muy responsable. En el caso de Mexicanos, el alcalde ha decidido mantener el ornato de la municipalidad. Los lugareños, los mexicanenses eligieron a su alcalde para que mantenga el orden, para que mantenga un municipio viable en ese caso,
económicamente rentable también. Por lo tanto, las medidas que ha tomado me parece que son pertinentes y quienes quieran promover desorden se van a enfrentar con la ley. Pedro Durán, alcalde de San José Villanueva, dice, ¿cree usted, señor Chica, conoce el detalle mejor de la situación del FODES? Básicamente quiere decir que, ¿qué depara el FODES para el 2017? Sí, el FODES, recordemos que el FODES, esta transferencia que el gobierno central hace a las municipalidades, es un fondo que significa 29 millones de dólares cada mes. 29 millones de dólares. Esos fondos están proyectados en el presupuesto general de la Nación. ¿A qué se debe el déficit que tuvimos este año? Se debe a que los ingresos del Estado fueron menores de la proyección que estableció el presupuesto. Y por eso al final del año faltaron recursos. Eso no es nuevo que ocurra. En periodos de gobiernos de Arena ya habíamos tenido una situación similar en una de las crisis que fue más grandes, que fue la del año 2000. Por ejemplo, todavía teníamos colones, se necesitó un crédito de 1.400 millones de colones para subsanar en aquella época las necesidades del FODES. En este año está proyectado los 29 millones de dólares mensuales para los 12 meses, pero eso siempre dependerá de los ingresos del Estado. Por eso con tiempo estamos demandando una reforma tributaria y por supuesto trabajar una reforma tributaria que contempla impuestos. Así es, nuevos. La evasión y la elusión fiscal. Más que nuevos impuestos, Nacho, corregir la evasión y la elusión fiscal. Recordemos que, por ejemplo, ¿a cuánto asciende la evasión y elusión fiscal? Según organismos internacionales, esa ronda entre 1.500 y 1.700 millones de dólares anuales. Eugenio, se fue el tiempo demasiado rápido. Muchas gracias por estar esta noche. Muchas gracias, Nacho, y un saludo al pueblo salvadoreño. Feliz año, y este es un año en el que tenemos la expectativa de que seguiremos creciendo económicamente, Nacho. Pedimos disculpas nuevamente a los amigos televidentes por haber entrado tarde al programa y por no poder tener completa la sesión de preguntas del último bloque. Esto es un problema eminentemente técnico que va a estar solucionado seguramente el día de mañana. Que pasen muy buenas noches, los espero mañana, siempre a las 8 de la noche. Buenas noches.